Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, listos para sumergirse en una historia que ha dado mucho de qué hablar, una que involucra a dos de las personalidades más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a desglosar un momento que sinceramente ha dejado a muchos, incluido a nuestro querido Kerem Bürsin, completamente paralizados. Y todo gracias a una voz. Sí, han leído bien. En el título ya les dimos una pista importante, pero hoy vamos a adentrarnos en los detalles, en el contexto y en lo que significa este curioso y fascinante evento. Prepárense para un viaje lleno de emoción, especulación y, por supuesto, la magia que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón rojo de suscripción. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto activen la campanita para que les llegue la notificación al instante. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Kerem Bürsin se paraliza. ¿Qué hizo oír la voz de Hande Erçel? Pues bien, la noticia surgió hace poco y, como era de esperar, se propagó como la pólvora entre los fans de esta icónica pareja. Muchos se preguntan si se trata de un reencuentro, de un nuevo proyecto, o simplemente de un cruce de caminos inesperado. Lo cierto es que la reacción de Kerem Bürsin, descrita como una parálisis ante la voz de Hande, sugiere una conexión profunda y, quizás, una sorpresa mayúscula. Para entender esto, es crucial retroceder un poco y recordar la historia de Kerem y Hande. Fueron pareja durante un tiempo muy significativo, y su relación se convirtió en un fenómeno mediático. Cada paso que daban, cada aparición conjunta, cada mención del otro era analizada al milímetro. Incluso después de su ruptura, el cariño y el respeto mutuo siempre han estado presentes, o al menos eso es lo que trasciende a través de sus redes sociales y apariciones públicas. Este evento en particular, la parálisis de Kerem al escuchar la voz de Hande, no es algo que ocurra por casualidad. Debe haber habido un contexto específico, un lugar, una situación. Las especulaciones no se han hecho esperar. Estaba en un evento y de repente escuchó su voz en una grabación. ¿Se cruzaron inesperadamente en la calle? ¿O tal vez estaban trabajando en algo juntos y la sorpresa fue parte de la dinámica? Los detalles exactos son, como suele ocurrir en estos casos, un poco difusos y alimentados por la imaginación colectiva de sus seguidores. Sin embargo, los reportes de los medios turcos y las reacciones en redes sociales apuntan a que fue un momento de absoluta sorpresa para Kerem. Se habla de que él no esperaba encontrarse con Hande o escuchar su voz en ese preciso instante. La expresión facial de Kerem, según las descripciones, fue de incredulidad, seguida de una especie de congelación, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Es un testimonio del impacto que Hande tiene en él, incluso cuando ya no están juntos sentimentalmente. Y es que la voz de Hande Erçel no es una voz cualquiera para Kerem Bürsin. Es la voz de alguien con quien compartió intimidades, sueños, proyectos y una vida. Es la voz que probablemente le acompañó en momentos de alegría y de desafío. Por lo tanto, escucharla de repente en un contexto inesperado, podría desencadenar una serie de emociones y recuerdos que lo dejen momentáneamente sin palabras. Piensen en ello si ustedes se encontraran de repente con alguien que significó mucho en su vida, alguien con quien vivieron momentos inolvidables, y de repente esa persona hablara, ¿no se quedarían ustedes también un poco en shock? Es una reacción humana muy natural, amplificada por el hecho de que se trata de dos figuras públicas cuya relación ha sido objeto de tanto escrutinio y cariño por parte de la audiencia. Los fanáticos, por supuesto, han interpretado esto de mil maneras. Algunos lo ven como una señal de que el amor nunca muere, de que todavía existe una conexión especial entre ellos. Otros, más pragmáticos, lo ven como una demostración de la profunda amistad y el respeto que conservan. Y luego están aquellos que sueñan con un posible regreso, con que este evento sea el preludio de algo más grande. Lo cierto es que la energía entre Hande y Kerem siempre ha sido palpable, tanto en pantalla como fuera de ella. Su química en la serie Güneşinkler fue lo que los catapultó a la fama y lo que para muchos inició la chispa de su relación. Y esa chispa, aunque haya pasado de ser un fuego pasional a una brasa cálida, parece que sigue ahí latente. Ahora bien, para ser más concretos y basándonos en la información disponible, se rumorea que este incidente ocurrió durante la grabación de un proyecto, o quizás en un evento social donde coincidieron de forma inesperada. Los detalles son escasos y a menudo se basan en filtraciones o comentarios de personas cerca.
Nas. Sin embargo, lo que sí es claro es que la reacción de Kerem fue genuina y perceptible. No se trataba de una actuación, sino de una respuesta visceral. Imaginen la escena. Kerem está concentrado en algo, quizás hablando con alguien, y de repente, a través de un altavoz, una grabación, o incluso una conversación cercana, oye esa voz familiar. La sorpresa, el reconocimiento, la memoria, todo se mezcla en un instante. Y aquí entra la parte más interesante para nosotros como espectadores: ¿qué significa todo esto para el futuro de su relación, ya sea profesional o personal? Aunque parezca una pregunta inocente para los seguidores de Kerem y Hande, es un interrogante que resuena con fuerza. ¿Podría este evento ser un catalizador para una futura colaboración? Quizás un regreso a la pantalla juntos, en un proyecto que les permita revivir esa magia que tanto cautivó al público. ¿O es simplemente un recordatorio de los fuertes lazos que forjaron y que perduran a pesar de las circunstancias? La verdad es que a menudo, estos momentos inesperados son los que generan las historias más fascinantes. Hemos visto a lo largo de los años cómo muchos famosos, tras haber tenido relaciones intensas, logran mantener una amistad sólida y, en algunos casos, incluso colaborar profesionalmente. Pensemos en ejemplos internacionales. La clave suele estar en el respeto mutuo, en haber cerrado capítulos de forma sana y en la capacidad de mirar hacia adelante. Kerem y Hande, por lo que se ha visto, parecen tener esa madurez. Sus publicaciones en redes sociales, cuando interactúan, siempre son cordiales y llenas de buenos deseos. Esto sugiere que, más allá de cualquier posible resquemor, hay un aprecio sincero por lo que fueron y por lo que representan el uno para el otro. Además, no olvidemos que ambos son profesionales consumados. Si surgiera una oportunidad para trabajar juntos en un proyecto interesante, estoy seguro de que lo considerarían seriamente siempre y cuando fuera beneficioso para sus carreras individuales y les permitiera mantener su respeto mutuo. La química que tienen es innegable y un proyecto que aproveche esa conexión podría ser un éxito rotundo. La industria del entretenimiento turco es conocida por sus producciones de alta calidad, y verlos de nuevo juntos en la pantalla sería un regalo para muchísimos fans. Pero volviendo al momento de la parálisis, es importante no sobredimensionar las cosas. Si bien es un incidente curioso y digno de mención, también es posible que sea simplemente un reconocimiento de la importancia que Hande ha tenido en la vida de Kerem y viceversa. La voz de alguien a quien queremos o a quien hemos querido puede tener un poder evocador tremendo. Puede transportarnos a momentos específicos, despertar emociones dormidas y hacernos reflexionar sobre el camino recorrido. Y ahí es donde radica la magia de las celebridades. Sus vidas, aunque distantes de las nuestras, a menudo reflejan experiencias humanas universales. La forma en que se relacionan, cómo superan los obstáculos, cómo interactúan con personas importantes de su pasado, todo eso nos resuena. Nos permite conectar con ellos a un nivel más profundo, más allá de los personajes que interpretan en pantalla. Para aquellos que siguen de cerca la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel, este incidente es una pequeña ventana a la compleja red de relaciones y emociones que existen en el mundo del espectáculo. Es una oportunidad para reflexionar sobre el impacto que las personas significativas tienen en nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias cambian. Y es, sin duda, un tema perfecto para generar debate y conversación entre los seguidores. ¿Se imaginan las historias que se podrían crear a partir de un reencuentro profesional? Sería una historia de amor, una historia de rivalidad, una historia de redención. Las posibilidades son infinitas. Y mientras esperamos a ver si este evento desencadena algo más, podemos disfrutar de la especulación y de la energía que genera entre los fanáticos. Además, es un recordatorio de la importancia de la comunicación y la interacción humana. En un mundo cada vez más digital, donde gran parte de nuestras interacciones se dan a través de pantallas, un momento de conexión real, de sorpresa genuina, de reconocimiento vocal, tiene un valor especial. Kerem, al ser paralizado por la voz de Hande, nos muestra la potencia de una voz humana, de una presencia, de un recuerdo. Así que, para resumir, lo que ocurrió fue que Kerem Bürsin experimentó un momento de sorpresa y quizás de asombro al escuchar la voz de Hande Erçel, una reacción descrita como una parálisis. Este evento ha reavivado el interés de los fanáticos en la dinámica entre ambos y ha dado lugar a numerosas especulaciones sobre su relación actual y futuras colaboraciones. La voz de Hande para Kerem evoca una profunda conexión y un pasado compartido, lo que explica la intensidad de su reacción. En definitiva, este pequeño pero significativo suceso
O nos recuerda la huella imborrable que las personas dejan en nuestras vidas y la resonancia que sus voces pueden tener en nosotros. Es un testimonio del impacto duradero de las relaciones y de la curiosidad insaciable que el público tiene por las vidas de sus ídolos. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado el motivo detrás de esa parálisis y las posibles interpretaciones de este intrigante evento. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que esto significa algo más? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios, que siempre estoy ansioso por leerlas y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, o simplemente de las historias de la farándula. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.